Hoy tenemos el honor de estar con una científica que vimos también en TikTok, pero su contenido está muy padre y muy interesante. Se encuentra como Nanotox Lab, con gusto. Y bueno, para comenzar, pues nos podría platicar un poco sobre usted. Sí, hola Fer y hola a todos los amigos. Bueno, yo me llamo Carla Oyuki y justamente manejo la cuenta de mi grupo de laboratorio que se llama Nanotox Lab. Y bueno, yo soy bióloga y aparte hice una maestría y un doctorado en biotecnología y actualmente trabajo en un área que se llama nanotoxicología. Y bueno, soy investigadora de un centro de investigación en física aplicada y tecnología avanzada de la UNAM, que estamos en Querétaro. Pero aunque es un centro de física, allí hacemos cuestiones biológicas y utilizamos la biología para evaluar el efecto de los nanomateriales. Wow, se escucha muy interesante. Y bueno, pues nos podría decir qué es la nanotoxología, porque fue como la palabra que más mencionó. Ajá. Sí, bueno, la nanotoxicología es una rama de las nanociencias y se encarga de evaluar los cambios o alteraciones, ya sea positivas o negativas, que los nanomateriales están ocasionando en los seres vivos y en el ambiente. Entonces, nos interesa saber qué es lo que le pasa en particular a las células cuando las exponemos a nanomateriales. Y esto tiene una importancia porque los nanomateriales son la cuarta revolución industrial. Son materiales muy pequeños, muy pequeños, que si tú tuvieras, por ejemplo, la oportunidad de tomar uno de tus cabellos y lo divides así verticalmente en 1 millón de partes, una de esas millonésimas partes es un nanómetro. Entonces, los nanomateriales son materiales que tienen escalas de tamaño entre 1 a 100 nanómetros. Pero ¿cuál es su importancia? La importancia es que las propiedades físicas y químicas de estos materiales son únicas, porque el tamaño nanométrico hace que los átomos de estos materiales se ordenen de una forma muy específica y adquieren propiedades físicas, químicas y biológicas muy interesantes. Y eso lo están usando muchísima gente para diferentes aplicaciones industriales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues los evaluamos y vemos si son tóxicos o no. ¿Y cómo nació este interés por este tipo de investigación? ¿O qué fue lo que le llamó la atención de lo que nos platica? Ujú. Bueno, yo no sabía que iba a ser nanotoxicología, sino que vi una ventana de oportunidad porque yo antes de venir a Querétaro estaba trabajando en un centro de la UNAM, que es el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, y allí vi que muchos colegas trabajaban con nanomateriales y muchos de ellos querían pues hacer aplicaciones biológicas, entonces querían probar si eran tóxicos o no. Y pues yo, siendo bióloga, y habiendo aprendido diferentes bioensayos y biología celular y molecular, pues dije, yo lo puedo hacer. Entonces empecé a trabajar con ellos y luego me di cuenta que lo que yo hacía se llamaba nanotoxicología. Pero yo no sabía que me dedicaba a eso, sino que fue a través de la experiencia y de, pues, de mucho tiempo de trabajar con nanomateriales que me di cuenta que eso se llamaba nanotoxicología. Ok, ay, pues muchas gracias por contarnos un poquito, adentrarnos un poquito acerca de lo que es esta rama, porque por ahí hemos oído la palabra solamente toxicología y la palabra nano, pero no se nos había ocurrido como qué realmente es a lo que se refiere, ¿no? Oye, y en este punto, desde el punto de vista bioético, ¿qué implicaciones, de acuerdo a tu experiencia, crees que hay? Porque de por sí este tema es muy regulado, ¿no? Por diferentes organizaciones. Entonces, de acuerdo a tu punto de vista, ¿cómo se maneja el punto bioético aquí? Ujú. Fíjate que los nanomateriales, por desgracia, no están regulados en México y en muchas partes de Latinoamérica, ¿eh? Es decir, no existen normas oficiales mexicanas que regulen ni el uso de estos productos, bueno, ni el uso de los nanomateriales en productos comerciales y por supuesto tampoco hay leyes que regulen ni que normen la forma en cómo los vamos a desechar.
Entonces, las implicaciones bioéticas, pues son muchas porque los nanomateriales se utilizan muchísimo actualmente y se van a seguir utilizando cada vez más. Pero por desgracia, en México, así como en muchos países de Latinoamérica, no hay una norma oficial mexicana o una ley que regule cómo los vamos a utilizar o que le obligue a un fabricante a etiquetar que un producto contiene nanomateriales. Entonces, sí hay muchas implicaciones bioéticas y por supuesto, no hay gentes ni comités especializados en nanomateriales y en nanotoxicología. Apenas se está generando, bueno, hace 10 años empezó a generarse un sistema de investigadores que nos dedicamos a la evaluación toxicológica de nanomateriales. Pero apenas está funcionando esto, pero apenas estamos empezando a ver la importancia de que se regule el uso, la comercialización y el desecho de los nanomateriales. Pero apenas estamos empezando, Brenda. ¿Y nos pueden contar sobre alguna línea de investigación si es que ahorita está haciendo algún proyecto? Sí, bueno, nosotros en Nanotox Lab tenemos varios proyectos de investigación. Muchos de ellos tienen que ver con los nanomateriales que otros colegas sintetizan y nos envían para evaluar. Por ejemplo, nanomateriales a base de óxidos metálicos como el óxido de zinc, óxido de cobre, óxido de hierro, que los utilizan como antimicrobianos, anticancerígenos, etcétera. Otros, por ejemplo, como la nanohidroxiapatita o algunos nanopolímeros, los utilizan en andamios de células para la ingeniería de tejidos, ya sea del hueso o de la piel para la cicatrización de heridas o para el tratamiento de pie diabético, de las úlceras, de las heridas que no llegan a cerrar. Pero en mi punto muy particular de vista y en mi grupo nos especializamos en tratar de purificar nanopartículas de productos que ya se encuentran en el mercado. Es decir, productos que tú y yo y todos consumimos y que no sabemos que tienen nanopartículas, pero que las tienen y que se agregan a estos productos porque queremos incrementar el valor nutricional o brindarles una mejor apariencia, color o incrementar la vida en anaquel. Entonces, todos estos productos pueden tener nanopartículas y entonces mi interés en mi grupo de investigación es saber qué le pasa a las células cuando les ponemos estos nanomateriales que provienen de productos comerciales. Y eso es lo que hacemos en Nanotox Lab. Wow, la verdad es que es muy interesante todo lo que puedes sacar, ¿no? Sobre todo las aplicaciones, cosas que como lo mencionas no sabíamos que tienen. Y aquí, por ejemplo, bueno, yo sé que ya nos has mencionado varios, pero ¿cuál fue como el dato más curioso o más importante que, pues, que a ti te sorprendió cuando empezaste con estos temas? Algo que dijiste, esto es algo que sí es como muy loco. Ujú. Fíjate que uno de los temas que más me sorprendió, yo soy bióloga y mucho tiempo trabajé con bioensayos, con moléculas, con fármacos, con productos y sales químicas. Pero cuando empecé a trabajar con nanomateriales, me di cuenta que los nanomateriales no los puedes tratar como un reactivo cualquiera. Un nanomaterial es casi, casi como una persona. Tiene propiedades físico-químicas y biológicas únicas. Y que a veces el simple hecho de almacenarlos mucho tiempo, de ponernos en contacto con medio de cultivo para células, el que les dé la luz, todo eso hace que cambien. Y al cambiar de tamaño, al cambiar pues también de forma, todo eso hace que las propiedades biológicas, por ejemplo, si tú buscas un nanomaterial que pueda matar células de cáncer, el tamaño, la forma y la carga superficial del nanomaterial son tres parámetros muy importantes que van a definir si el nanomaterial puede ser útil o no. Pero esto difiere entre nanomaterial a nanomaterial. Aunque yo trabaje, por ejemplo, con nanopartículas de óxido de zinc, si otro grupo de investigación sintetiza otras nanopartículas, el simple hecho de cambiar el tamaño ya lo hace totalmente diferente.
El simple hecho de utilizar otra técnica de síntesis lo hace totalmente diferente. Entonces yo me di cuenta que no podía tratar un nanomaterial como cualquier reactivo al que yo estaba acostumbrada a trabajar. Y me di cuenta que los nanomateriales tienen una identidad casi individual. Y entonces aprendí a trabajar con ellos. Pero eso me ha llevado 10 años de experiencia. Está muy interesante lo que nos está contando sobre bueno, esta nueva tecnología. Y por ejemplo, si alguien quiere estudiarlo, ¿nos puede decir como cuál es este proceso? Porque, por ejemplo, a veces tenemos la idea de que tienes que saber mucho sobre biología o ingeniería o tener un alto nivel de inglés. No sé, ¿nos podría decir como estos requisitos o este proceso para estudiarlo? Sí, claro. O sea, número uno, las nanociencias y la nanotecnología son áreas multidisciplinarias, ¿no? Es decir, necesitamos de muchas áreas de investigación como la química, la física, matemáticas, biología, para poder entender todos esos procesos. Sin embargo, si tú eres una persona que te interesan las nanociencias, no necesariamente te tiene que interesar, por ejemplo, la biología. A lo mejor solamente te interesa la física y la química. Y esa es una de las bondades de la nanociencia. Puedes tomar uso de múltiples ciencias y las nanociencias es un área multidisciplinaria. Es decir, no es necesario que te gusten todas las áreas de la ciencia. Puede ser que te guste, por ejemplo, como en mi caso, yo soy bióloga y trabajo en nanociencias. He tenido alumnos que son veterinarios, por ejemplo, que son QFBs, que son biólogos nanotecnólogos. Entonces, si a ti te interesa un área multidisciplinaria, tienes pasión por la física, las matemáticas, la química y la biología, pues las nanociencias es el área. ¿Por qué? Porque estudias de todo. Pero también tengo alumnos que son UFBs, que son biólogos, biotecnólogos, hasta veterinarios. Y todos ellos han podido entender las nanociencias, porque es un área multidisciplinaria. Entonces, ¿cuáles son las mejores carreras para acercarte? Evidentemente, nanociencias o nanotecnología. La UNAM ofrece nanotecnología en el campus de Ensenada, pero también hay otras universidades públicas como la Universidad Autónoma de Querétaro, que también ofrecen esta carrera. Entonces, nanociencias y nanotecnología es una carrera que ya existe, pero si no, cualquier ciencia relacionada con la física, química, biología o matemáticas es idónea para esto. Ok. Y bueno, no sé si nos puedas recomendar algún libro, algún consejo tal vez para las personas que se animen a adentrarse más en esta área, porque bueno, a lo mejor hay mucha gente que aún no sabe qué estudiar y también los que ya están en esta área, ¿qué es lo que les aconsejas o cómo podremos aprender más? Ya, sí tengo una recomendación, pero no es en el área específica de nanociencias. Yo les puedo recomendar a todos los que nos están viendo que puedan leer un libro de un científico, un médico que fue científico y que además fue un gran divulgador de la ciencia. Y ese libro se llama 10 razones para ser científico. Lo escribió el doctor Rui Pérez Tamayo. Y el doctor Rui Pérez Tamayo nos habla acerca de las razones por las cuales él considera que ser científico es la mejor opción. Y muchas veces, y ustedes me han de entender, una de ellas es que los científicos somos personas que necesitamos de una libertad para pensar, somos muy creativos, nos gusta la independencia. Además, nunca nos aburrimos porque siempre tenemos retos, siempre hay preguntas que investigar, siempre tenemos cosas que aprender, cada día es algo nuevo, aún a pesar de que siempre nuestro trabajo sea diferente. Entonces, yo les recomendaría a los chicos que puedan leer ese libro. Lo edita el Fondo de Cultura Económica. Es un libro muy delgadito, muy barato, muy accesible para todos, pero te motiva muchísimo a que si tú quieres seguir el camino de una carrera científica, pues puedas entender cuáles son las ventajas de estudiar una carrera como esta.
Y yo creo que la principal de todas ellas es que siempre aprendemos algo nuevo, no importa qué. Yo todavía después de haber estudiado la licenciatura, la maestría y doctorado y ser actualmente una líder de mi grupo, yo creo que todos los días aprendo algo nuevo, ¿no? Entonces, eso es uno de los consejos que yo podría darles a quienes nos están viendo. Qué padre. Y sí, está, bueno, yo sí voy a anotar este libro para leer, porque Sí. pues sí es un campo muy, muy interesante el que tenemos. Y bueno, ya una última pregunta para finalizar, aunque realmente quisiéramos hablar por horas porque el tema está muy interesante. Desde que lo vimos en TikTok, fue así como de, qué padre área. Bueno, la última pregunta sería como la que todos le tenemos miedo de que al finalizar, digamos, la carrera, aunque se puede desarrollar la persona que la estudia? Porque pues ese es el miedo de todos, ¿no? El encontrar el trabajo. Ujú. Bueno, actualmente encontrar un trabajo después de una licenciatura resulta ser muy complicado a veces, porque inclusive para las empresas ya solicitan algún posgrado o una especialidad. Muchos de los egresados de nanociencias trabajan, bueno, la gran mayoría, debo decirlo, se van a estudiar posgrados. En nuestro caso, yo tengo mucho conocimiento de la licenciatura en nanotecnología de la UNAM y yo podría decir que el 80% de los egresados se va a realizar un posgrado y es en el extranjero. El resto se queda a realizar un posgrado aquí porque la visión de los chicos es dedicarse a la carrera científica como investigadores. Otros de ellos han hecho sus posgrados en el manejo de empresas de base tecnológica y científica para poder comercializar productos y servicios, ¿no? Entonces se dedican a toda la parte de la administración de empresas de base biotecnológica o nanobiotecnológica. Otros de los chicos se han dedicado a la parte, evidentemente, de la docencia. Tengo conocimiento que otros chicos han estado, por ejemplo, en empresas como que se dedican a la calidad de dispositivos electrónicos, de la fabricación de productos o insumos para la biomedicina, por ejemplo, algunos productos para médicos, ¿no? Y también para el control de calidad de bebidas y productos fermentados. Entonces, digamos que el campo es bastante amplio, pero yo sí recomendaría que pues vieran las opciones del campo laboral, pero que también intentaran especializarse un poco más, porque eso les va a dar una ventaja sobre las otras personas que podrían estar compitiendo. Pero eso es, bueno, desde mi propia opinión y visión. Pues muchísimas gracias. Ya para concluir, no sé si nos puedas compartir tus redes para que las personas te sigan, para que sepan acerca de tu contenido o si por ahí nos compartes algún dato. Sí, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por ayudarnos a visibilizar la ciencia y la ciencia a través de las mujeres también, mujeres latinas, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok y en X como Nanotox Lab. Nanotox de nanotoxicología y pues lab de laboratorio. Entonces estamos como Nanotox Lab. Yo me llamo Carla Uyuki Juárez Moreno, soy investigadora del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM. Mis redes sociales están allí, son Nanotox Lab, soy quien las manejo y la importancia o por qué que generé este grupo de difusión y divulgación de la ciencia es que yo tengo un lema y mi lema de Nanotox Lab es que detrás de esa bata blanca habemos apasionados de la ciencia como tú y como yo. Y que además em, somos gente haciendo ciencia, ¿no? Entonces, la idea de que visibilicemos que somos personas que nos apasiona muchísimo la ciencia, pero que hay otras facetas de tu vida que son muy importantes de cultivar. Y eso es un mensaje que les quiero dar a los demás. No todo es el trabajo, no todo es la ciencia. Es lo más importante para algunos de nosotros, por supuesto. Yo adoro mi trabajo y me siento muy contenta y tengo mucha pasión por mi trabajo, pero entiendo que como ser humano necesito de otras facetas de mi vida para ser más plena y feliz.
Y eso es parte de lo que yo quiero transmitir con Nanotalks Lab. La importancia de la ciencia para el desarrollo y el avance de la sociedad, pero también la importancia de los científicos y de que balanceemos nuestra vida. Y por supuesto en Nanotalks Lab le damos a todos los chicos consejos sobre el posgrado, sobre la tesis, preguntas que a lo mejor ustedes tienen y que no se atreven a hacerle a sus asesores, a sus tutores. Entonces, recibo muchos mensajes de chicos que me preguntan qué onda con el posgrado, cómo le puedo decir esto, qué hago en este caso, ¿no? O sea, como un poco de orientación y consejos. Y entonces me dedico a, pues, a hacer videos de ciencia, promoción de la ciencia y la tecnología en niñas y en las juventudes, y también consejos para el posgrado, ¿no? Y eso es lo que hacemos en el Club. Entonces, ojalá que nos puedan seguir. Estamos nuevamente en Facebook, en Instagram, TikTok y también en X, aunque en X tenemos menos actividad, pero en TikTok estamos súper, súper presentes. Ok, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Muchísimas gracias también, Carla, por acompañarnos el día de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartir. Nos vemos.